Código Fiscal de la Federación señala en el artículo 27, primer párrafo, que quienes estén inscritos en el Registro Federal del Contribuyente deberán señalar un domicilio fiscal, y este es el artículo 10, donde encontramos cuál debe de ser considerado el domicilio, tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Te parece familiar el tema? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. En el día de hoy nuestro tema es las consecuencias de la no localización del contribuyente. Por múltiples razones, las personas físicas o morales que están dadas de alta en el RFC omiten presentar los avisos de cambio de domicilio o presentan un aviso con datos inexactos o falsos, de modo que las autoridades tributarias están imposibilitadas para localizar a los contribuyentes en el domicilio manifestado en este registro. Esta omisión o inexactitud en el domicilio fiscal puede llevar a diversas consecuencias jurídicas que en la mayoría de los casos son desconocidas por el contribuyente o por su representante legal, por lo que se desconocen las acciones que pueden implementar las autoridades para poder localizarlos y una gran diversidad de efectos adversos que les pueden colocar en una posición legal de alto riesgo. La omisión o inexactitud en la inscripción del RFC o el aviso de cambio de domicilio que dan lugar a la no localización de los contribuyentes puede derivar en diversas circunstancias que van desde la simple búsqueda y localización por las autoridades fiscales hasta el ejercicio de la acción penal en contra de la persona que incurrió en tales conductas. Por ello, se deben de ser especialmente cuidadosos al presentar los avisos correspondientes. En este momento te puedes estar preguntando, ¿cómo puedo cambiar el domicilio? ¿O cuáles son las sanciones o problemas derivados de no comunicar el cambio de domicilio fiscal? Pero no te preocupes, para platicarnos más sobre este tema y resolver estas dudas está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el licenciado Antonio Monreal Luna. Quédate con nosotros en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online. En esta ocasión vamos a platicar de las consecuencias legales de encontrarse como no localizado, como contribuyente, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédate con nosotros. Bien, pues vamos a platicar el día de hoy, como ya platicábamos en la introducción, de cuáles son las consecuencias legales de encontrarse como no localizado, una situación jurídica que compete a cierto tipo de contribuyentes cuando, en ejercicio de facultades de la autoridad o cuando por cualquier gestión de carácter administrativo, las autoridades tratan de ubicar al contribuyente en su domicilio y no logran hacerlo. Hay distintas variantes a este respecto. Como siempre nos acompaña el maestro Felipe Dionisio. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, un asiduo ya a este programa, el maestro Antonio Monreal Luna, quien, bueno, tiene amplia experiencia, sobre todo postulando en materia fiscal, además de distintos cargos que ha tenido incluso en la Prodecon. Ya desde casa, maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Maestro Felipe, buenas tardes. Gracias, pues igualmente. Bien, pues este tema de la no localización, no localizable, no localizado, es un tema que ha tenido controversias que incluso han alcanzado ya controversias ya judiciales y que ha habido sentencias a este respecto, tesis que hablan del concepto, incluso por ahí algunas contradicciones, y resulta que el estatus jurídico cambia cuando la autoridad busca un contribuyente y este temporalmente no se encuentra en su domicilio, como podría ocurrir incluso en esta época de pandemia, o cuando definitivamente el contribuyente abandonó su domicilio u otros supuestos que pueden existir al caso. Y precisamente hoy nos va a platicar del tema, maestro. Si quisiera hacernos una introducción al tema, por favor. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Pues es un tema sumamente relevante y como usted lo decía ahorita bien, doctor, pues pareciera un juego de palabras, no localizado, no localizable, y hay concepciones jurídicas distintas de las que vamos a platicar. ¿Y por qué también platicar de este tema el día de hoy? Porque las consecuencias son muchas, vamos a hablar de por lo menos más de 10, que un contribuyente puede tener, ya sea consecuencias obviamente legales, fiscales, penales, por si la autoridad, considera que está como no localizable. Y sobre todo, pues viene en este momento muy bien platicar de este tema, porque a partir de 2020 también hay una nueva facultad, si se quiere ver así, la del 27 del Código Fiscal de la Federación,
que establece que la autoridad podrá verificar el domicilio. No es nada nuevo porque estaba en el 41B, que ahora ya está derogado, pero por ahí trae algo que vamos a profundizar más tarde en un poco más respecto a la materialidad del domicilio. Ahora la autoridad legalmente puede hacer lo que venía haciendo en años anteriores, que es juzgar. No es que el contribuyente esté como no localizado o no localizable, sino considerar que a pesar de que físicamente lo encuentra, establecer que no cumple con los requisitos del artículo 10 y por lo tanto le da un carácter de no localizado a un contribuyente que físicamente sí encontró, pero consideró que pues, el local o la oficina o el inmueble en donde está el contribuyente no cumple con los requisitos de este 10, lo que nosotros hemos llamado la materialidad del domicilio. Así como hemos platicado ya muchas veces con el maestro Felipe, con usted, doctor, el tema de la materialidad de las operaciones y que la autoridad, los visitadores, los administradores lo juzgan, pues aquí verificadores se ponen a juzgar en actas la materialidad del domicilio. Y es algo sumamente importante que vamos a ver a continuación. Y para eso hay que tener muy presente lo que establece el artículo 10 de Código para considerar cuándo se considera un domicilio para efectos fiscales. Para las personas físicas es muy claro, también para las personas morales. Y bueno, pues no nos vamos a detener mucho en ello, pero simplemente es donde el contribuyente efectivamente estén llevando a cabo sus actividades. En el caso, nosotros sabemos de las personas morales que actúan por medio de representantes de personas físicas, es en donde tenga la sede principal de su negocio. Y aquí es en donde empieza el tema, pues muy interesante, porque hay empresas que al día de hoy, bajo su modelo de operación, pues no necesitan una gran infraestructura, no necesitan tener todo un consejo de administración ahí, y cuando la autoridad fiscal lleva a cabo verificaciones de domicilio, considera que no es correcto porque no cumple con los requisitos del artículo 10. Creo que para personas físicas es más fácil establecer cuándo hay un domicilio para efectos fiscales, incluso puede ser la casa habitación, si es que como profesionistas, como comerciantes, no tenemos algún otro domicilio, pero sí para las personas morales, la fracción 2 del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación establece claramente que es en donde esté la sede principal del negocio. Y aquí es en donde dejamos a la subjetividad del verificador, pues el tema de cuándo se está en presencia de que ahí estemos realmente, ¿no? Eso es lo que principalmente es un tema ahí muy escabroso, doctor, maestro Felipe, vaya, lo que yo quiero decir, no es un concepto jurídico indeterminado, pero es muy difícil establecer de manera general cuándo se está ahí la actividad principal del contribuyente, y de ahí empiezan los abusos. Hemos visto a autoridades que llegan, piden credenciales, dicen Exacto. Que las máquinas no están ahí, o sea, ponen una serie de pretextos y dicen que a su juicio el domicilio fiscal no es en donde lo tenemos, y a veces incluso porque hay 3 empresas o 4 empresas, 5 empresas, aquí no puede haber tantas, o sea, tienen 1000 pretextos. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué está pasando en la práctica? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podemos hacer? En la práctica, doctor, pues hay un estado de indefensión. Sí, hay un estado de indefensión y después este juego de palabras que usted comentaba al principio, ¿no? Es decir, no localizado, no localizable. Quizá podríamos comenzar por ahí. ¿Qué quiere decir una cosa y qué quiere decir la otra? Claro. Pues mire, nada más antes de entrar a ese tema propiamente, doctor, me gustaría establecer una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que sigue vigente, que le voy a dar lectura y la podemos compartir después con todo gusto, que establece que el domicilio fiscal, el aviso de su cambio surte plenos efectos jurídicos y se presume cierto, salvo que la autoridad demuestre su falsedad. Entonces es un tema muy importante que cuando nosotros presentamos un aviso, goza de toda la presunción, pareciera acto administrativo de validez, y la autoridad tiene que demostrar su falsedad. Y en la práctica, pues esa falsedad, entre comillas, si me lo permiten, lo demuestra bajo un acta de una verificación diciendo que está como no localizado, no localizable, y ya vamos a explicar claramente las diferencias, pero sobre todo y este es el punto muy, muy importante, doctor, maestro Felipe, cuando nosotros decimos que cuando el verificador dice sí está, pero no cumple con los requisitos del 10. Entonces ahí jurídicamente, hasta antes de este año, pues el verificador no estaba habilitado para hacer esas apreciaciones subjetivas, y ahorita ya lo está por virtud de la reforma del Código Fiscal, el artículo 27 de manera concreta. Pero para dejar muy clara la diferencia que usted dice, doctor, ¿cuándo es no localizable y cuándo es no localizado? Porque tiene un ámbito de aplicación muy distinto. El no localizable, y lo voy a leer textual de las tesis que están establecidas por los tribunales, debe entenderse en el sentido de que puede practicarse, de que existe, el no localizable es porque no puede el contribuyente encontrarse en su domicilio o se desconoce su paradero. Digamos que esto es lo que castiga realmente la ley fiscal y la autoridad a través de imposición de sanciones y otras vías que vamos a ver.
El no localizable es cuando no puede encontrarse o se desconoce su paradero. Entonces ahí la autoridad tendrá que levantar actas para decir yo no lo encontré o simplemente ya desconozco dónde está, porque podría presuponerse incluso para un tema penal que desocupó el domicilio. Pero por otro tanto, el no localizado, que la autoridad confunde muchas veces y por eso cuando vamos al litigio es cuando hay suerte en los medios de defensa, es que no se encontró en ese momento la persona que se va a notificar, pero se sabe con certeza de cuál es su domicilio. Es decir, el no localizado es hoy me van a buscar, estamos en la pandemia, estamos en un momento de que en provincia pasa mucho, doctor, a la hora de comer y no estoy, pero eso no significa que no vaya a entrar, que no me vaya a encontrar el día de mañana. Y antes de entrar a esta controversia que existe entre los dos conceptos, vamos a hacer un corte y regresamos para hablar del tema incluso. Vamos a hacer un corte, estamos hablando de los contribuyentes que no se localizan, cuál es la actuación y la situación jurídica en que los ubica el SAT. Quédense con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal de esta situación que bueno, tiene una relevancia sumamente alta para los contribuyentes cuando la autoridad los considera como no localizados, como no localizables. Y a mí me gustaría que nos platicara, maestro, porque hay un tema aquí importante. Usted dice que no localizable, y bueno, no es que lo diga a ustedes que está en las tesis, es cuando el contribuyente de forma definitiva no puede encontrarse, no sabemos dónde está, coloquialmente diríamos cuando se fugó. Se fugó, exactamente. Por lo que sea. Y no localizado es cuando temporalmente el contribuyente no puede ubicarse en el domicilio. Como decía usted, en provincia llega a pasar que salen a comer. La siesta. 2, 3 horas, lo que ustedes quieran, y no encuentran al contribuyente, o en esta época de pandemia que hay muchas empresas que no están abiertas y podrían no encontrarse, pero el contribuyente ahí sigue, ¿no? O hace apariciones periódicas. Pero aquí un tema que me surge a mí como duda es que precisamente entre los supuestos del artículo 69b del Código Fiscal, que los hemos platicado en otros programas, se establece que cuando un contribuyente expida comprobantes sin contar con los activos, la infraestructura, la capacidad directa e indirecta o el personal, y después dice, o cuando se encuentre como no localizado. Entonces, el supuesto menor, el que aquí me dice, bueno, es que temporalmente no lo encontré, es el que nos podría colocar en las características del 69B y ubicarnos como un contribuyente que presuntamente está expidiendo comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Pero bueno, lo dejo, si nos puede comentar esto y lo dejo que nos siga platicando de... Claro, doctor. Uno de los supuestos o de las consecuencias que vamos a platicar, y creo que es de las más graves, que si a un contribuyente no se le localiza, lo suban a este listado del famoso 69 que hemos platicado. Pero claramente la redacción del artículo se refiere a no localizado. Entonces, si nosotros confrontamos la norma legal con las tesis que al respecto ha emitido, sobre todo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un par que tiene la segunda sala de la Suprema Corte, pues pareciera que nos están llevando a un supuesto de una empresa facturera, a una contribuyente, a un contribuyente que está como no localizado, pero bajo las definiciones de las tesis quiere decir que no se encontraba en ese momento, pero se tiene la certeza de que ahí está. Entonces aquí habría una contradicción entre las definiciones utilizadas por el legislador, que sabemos que no es un experto en materia fiscal, pero debería de tener asesores que le digan, sabes que hay un criterio que dice esto, porque si a una empresa la suben como presunto EFO, empresa facturadora de operaciones inexistentes, porque está como no localizado, y el no localizado significa que no se ha sustraído del poder de la autoridad fiscal, como usted bien decía, doctor,
no quiere decir que se haya ido, se fugó. Simplemente en ese momento y en esa hora no me encontraron, pues todo un procedimiento del 69B se puede caer por una mala expresión por parte del legislador y supongamos que ya está así, que así está de hecho, la autoridad debería, bajo una aplicación pro homino de derechos humanos y la interpretación más favorable, en mi opinión, decir que el supuesto no es correcto y no emplazar a estos contribuyentes a este tipo de procedimientos, conociendo los precedentes, porque aquí el no localizado, no localizable, no lo define la ley propiamente, pero para eso son los criterios de los tribunales, para saber exactamente cuándo acogernos a uno o cuándo acogernos a otro, y el 69B, y usted le dio un clavo, doctor, pareciera que todos los que se suban por no localizados podrían tener éxito en un medio de defensa, pero esto es un círculo, digamos, vicioso, porque si estoy como no localizado, me van a notificar por estrados, que es una forma que se establece el 134 de código. Yo nunca me enteré y por más ilegal que sea el procedimiento, seguramente me enteraré como presunto EFO, que estaba como no localizado a juicio de la autoridad, hasta el momento en que me buscó algún cliente para decir, no, estás ahí. Entonces puede ser un procedimiento totalmente ilegal, pero también es un tema de conocer en ese momento. Pero entonces, esa es la importancia de establecer esto, doctor, es la obligación del contribuyente es darse de alta, a presentar su domicilio fiscal, la autoridad lo calificará y cada vez que vaya a hacer un cambio, presentar el aviso correspondiente. Y conforme a la tesis de jurisprudencia, se presume que el cambio es correcto, salvo que la autoridad demuestre lo contrario o demuestre que es falso, no inexacto, que es muy importante decirlo, habla de una falsedad, como si yo estuviera dando la casa y el número y no existiera. Pero muchas veces pasa y pasa también en materia de comercio exterior, doctor, maestro Felipe. A mí me imponen una multa por domicilio falso o inexacto, pero es muy distinto lo falso o lo inexacto. Lo falso incluso yo pienso que lleva hasta un dolo para decir aquí estoy y sé que no existe esa calle, no existe esa casa, no existe ese número. Pero inexacto puede haber un error en la nomenclatura o simplemente los seres humanos no somos infalibles y podemos cometer un error en la búsqueda que muchas veces pasa con los verificadores. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos términos jurídicos para poder tener una defensa exitosa. ¿Por qué? Porque eventualmente, y como lo comentaba, a partir del 2020, conforme al 27 de código, la autoridad tiene facultades para verificar el domicilio, lo que ya tenía, incluso desarrollando a cabo el procedimiento del 69 de código, pero sobre todo, y voy a leer esta parte muy importante, doctor, que la autoridad tiene facultades para considerar como domicilio fiscal del contribuyente, más bien tiene facultades para considerar que no hay un domicilio fiscal cuando no cumple con los requisitos del artículo 10. Y es un tema sumamente subjetivo, porque, bueno, aquí no dice si es el administrador, si es el verificador, si es el subadministrador, pero entonces es para pasar en algún momento a hablar ya propiamente de las consecuencias. ¿Cuál es la defensa? Pues de leer las actas de la autoridad cuando se encuentra como no localizado, como no localizable, leer los informes de asuntos no diligenciados, que si bien no son actas propiamente de notificación, sustentan muchas veces notificaciones por estrados y se puede tener una defensa exitosa. El problema lo vamos a ver más adelante, que el supuesto de no localizado o no localizable, porque la autoridad lo utiliza indistintamente, ya lo vimos, nos puede llevar a extremos sumamente gravosos para la empresa, para el contribuyente. E insisto, vamos a platicar de por lo menos más de 10 que hemos detectado bajo este estudio que hacemos con ustedes para saber las consecuencias de una simple actuación, puede muchas veces indebida por parte de los verificadores. Porque imagino, y también el maestro Felipe lo habrá visto en la práctica, pues estas actas se llenan muchas veces también en el escritorio, ¿no? Y en el Seguro Social hemos visto infinidad de casos donde dicen que fueron, buscaban al patrón y como no estaba, ¡pum!, se notifica por estrados. Y está pasando mucho ahorita con facultades de comprobación. Esas actas claramente son impugnables, no como actas mismas, sino como parte de un procedimiento administrativo, pero en el momento de impugnarlas podemos demostrar las contrariedades de la autoridad fiscal y si bien a partir también de este año la autoridad puede basarse en medios informáticos, habrá que ver cómo los aterriza en este tipo de procedimientos, ¿no? Como un Google Maps, un Google Earth, que la autoridad utiliza para detectar cuándo un domicilio es falso, pero de ahí a que sea inexacto es otro tema. Sí, claro, y precisamente porque bueno, pues la gente que nos sigue está esperando también, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, Sí, claro. vamos a hacer un corte y vamos a regresar para que nos haga favor de explicarnos cuál debe ser el procedimiento de una visita domiciliaria, de una verificación de domicilio que se tenga que hacer y cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer para estar preveniendo este tipo de tema. Vamos a hacer un corte y regresamos, quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a este tema tan interesante, contribuyentes no localizados, no localizables, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos y darle atención jurídica. Y bueno, precisamente un experto en esta materia, Felipe, coméntanos qué observas de todo esto que estamos platicando. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que el maestro Monreal atinadamente precisaba algunas cosas, algunos puntos que pasan en la práctica, y antes de que él nos explique algunos puntos, o más bien creo que lo abordamos a lo mejor en ya como una forma como de conclusión, pero lo que pasa mucho en la práctica es precisamente eso lo que dice el maestro Monreal, es decir, hay una mala práctica por parte de los servidores públicos, digo, no de todos, pero sí se llega a dar el caso en este sentido de que, por un lado, nos ha tocado de que a lo mejor un contribuyente no sabe absolutamente nada y de repente ya tiene, ya le cancelaron un certificado de sello digital. O resulta que de la nada ya tiene embargadas unos autos, a lo mejor un inmueble, y realmente nunca lo fueron a notificar y realmente no tiene nada y no tiene ninguna idea. Esto se aprovecha y se hace una notificación por estrados. Cuando se impugna, como dice el maestro Monreal, como parte en este caso de no la notificación propia, sino todo el acto como tal, resulta que cuando nos muestran esos documentos, esas actas, que hubo una cierta persona que notificaron, que dijo que no estábamos, pero realmente lo que pasa es que esas notificaciones o esta presunta búsqueda es desde el escritorio propiamente de las autoridades. Entonces, cuando nos enfrentamos al problema de decir, bueno, ya está, es una presunción de legalidad de la propia autoridad, pero en este sentido, ante una situación así, ¿qué elementos tendría yo para demostrar que efectivamente nunca fueron a mi domicilio? Porque al final nosotros tenemos que enfrentar la prueba de la presunción de legalidad, que es una parte a lo mejor un poco bastante compleja, beneficiosa para la autoridad y en desventaja para el contribuyente. Pero entonces, en ese sentido, yo creo que sí deja un poco de estado de indefensión al contribuyente en ese tipo de prácticas. Reitero, son las que se están dando actualmente. Y en cierto momento, pues al final ya, aunque podamos, como platicamos en algún momento, impugnar a lo mejor la cancelación de un certificado de sello digital, pues bueno, creo que después de a lo mejor ya de un año y medio, pues creo que sería poco viable en ese sentido tratar de hacerlo cuando ya la afectación la causa el contribuyente. Entonces, creo que es una parte muy, muy importante que comenta el maestro Monreal y que en la práctica se da muchísimo. Correcto, maestro Felipe. Y antes de, como comentaba el doctor, decir qué podemos hacer, simplemente voy a leer las consecuencias de una no localización por parte de la autoridad fiscal para, en su opinión, darles un consejo de qué pueden hacer legalmente los contribuyentes cuando se ven en esos supuestos. Las consecuencias son delito fiscal, desocupación de domicilio, suspensión del plazo de la caducidad del 67 de código, suspensión del plazo de la prescripción del 146 de código, aseguramiento precautorio de bienes muebles y cuentas bancarias del 40 de código, responsabilidad solidaria de socios accionistas 26 de código, suspensión del plazo para concluir las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y para notificar créditos fiscales 46A de código, embargo precautorio del 145A, que es una figura ahí muy extraña que luego podríamos platicar de diferencia entre embargo, aseguramiento y movilización, notificación por estrados. La otra consecuencia es la suspensión del plazo para dar cumplimiento a resoluciones de revocación y resoluciones del tribunal. La que decía el maestro Felipe, muy importante, cancelación del certificado del sello digital, que ahora sería una restricción y posteriormente una cancelación, ya lo hemos platicado. Publicación en los listados del artículo 69B, someterse a procedimientos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, dos procedimientos muy distintos, pero muy gravosos ambos, uno más que otro claramente. La notificación por buzón tributario de los requerimientos de pago, cuando pues eso va contra la natura del requerimiento de pago, y la inmovilización de los depósitos bancarios por créditos no garantizados. Como ven, aquí tenemos 14 consecuencias que puede tener una no localización. ¿Qué podemos hacer para salir avantes o salir exitosos en estos procedimientos? Si a nosotros la autoridad nos verifica al amparo del 49 de código, hay un procedimiento y una garantía de audiencia y lo podremos manifestar. El 49 de código establece un mini procedimiento, facultad de comprobación para verificar el domicilio, pero déjenme comentarles que lo que he visto en la práctica no emplean este artículo, sino simplemente antes utilizaban el 41B, que ahora está en el 27 de código, y llevan a cabo una verificación. Venimos a verificar tu domicilio y no pasa más, doctor. O sea, nosotros no sabemos como contribuyentes cuál es la calificación que le dio el visitador. Muchas veces no nos quieren dejar copia del acta o nos dejan una copia del acta y dicen que la calificación va a ser en las oficinas de la autoridad fiscal. Y ahí, a diferencia del 49 de código, no hay un plazo claro de saber cuándo la autoridad tiene para emitir una resolución y, en su caso, sancionarme, infraccionarme. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo les platico de un caso que tuve en Campeche.
tuvieron una verificación y después de un año llegó la calificación del acta con la cancelación del certificado de sello digital. Desastroso, diciendo la autoridad que su límite era el 67 de código, pero no. Debe haber reglas claras. Cuando el contribuyente, cuando el contador está teniendo una diligencia y sea una verificación de domicilio, lo que se aconseja en este caso es darme copia de mi acta, señalar testigos, porque es un derecho del contribuyente. Y como no sabemos qué tipo de procedimiento estén llevando, cuando no sea el 49, insisto, ¿qué puedo hacer yo, doctor? A los pocos días de que tenga mi acta, yo voy a un gran aliado del que hemos platicado mucho, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, presento una queja para conocer la calificación del acta y a raíz de ahí ya desprender mi estrategia legal. Eso es lo que nos ha funcionado mucho, porque parte de los derechos del contribuyente es la certeza jurídica. Si hoy me levantan un acta y resulta que no sé si en 6 meses, en un año me van a dar una calificación negativa, provoco yo esa calificación, que me den a conocer el contenido del acta, de la calificación por parte de la autoridad competente, y en función de lo que resuelva, ya seguir por medio de la queja o ya llevarme a un medio de defensa. Y también inmediatamente, después de que sé que la autoridad me tiene como no localizado o no localizable, presentar una solicitud de verificación de domicilio y dentro de la propia queja ante PRODECON pedir una verificación por parte de los observadores de PRODECON para decir que contrariamente a lo deducido por la autoridad, yo estoy ahí. Entonces, es la defensa, doctor, maestro Felipe, tiene que ser en función del procedimiento que me estén llevando a cabo. 49 de código o 27 de código. 49 hay más derechos, hay plazos normados. 27 estamos totalmente al arbitrio de la autoridad y nos pueden responder como me respondió aquella autoridad de Campeche diciéndome no tengo más límite más que los 5 años que establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo 67. Como antes resolvían, ¿se acuerdan? Los 69B, cuando eran 5 días decían son 5 años. Entonces, esos son los medios de defensa. El amparo puede ser efectivo, pero es más efectivo, en mi opinión, en mi experiencia, una queja ante PRODECON para motivar una calificación y por ahí no podemos seguir a un medio de defensa. Claro. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos termina como nos pasa siempre con usted, pero como siempre nos quedamos con temas ahí que nos propone y esperamos que en algún momento resolvamos daño patrimonial del Estado, embargo, aseguramiento. Claro, los trabajamos. Entonces, bueno, queda esa invitación abierta a ustedes de casa, entonces será para otros temas. Muchas gracias por toda esta información que creo que a la gente le va a dar mucha luz. Gracias, Felipe, como siempre, gracias, maestro, por acompañarnos. Los esperamos en una emisión más de este programa Infocadem Online. Gracias por acompañarnos.